Este año la Casa Real Windsor celebra 100 años en el trono británico. Son hoy en día la familia real más famosa del mundo y han prosperado mientras otras grandes dinastías han caído. Sus familiares fueron derrocados, asesinados y exiliados. Superaron disputas familiares, incendios y engaños. Siempre han seguido una regla crucial: sobrevivir, cueste lo que cueste. Los Windsor aprendieron el oscuro arte de sobrevivir en la guerra hace un siglo. Nunca lo han olvidado. Ahora podemos descubrir sus secretos con la ayuda de infiltrados en la familia, expertos en realeza y algunos de los documentos mejor cuidados. Hemos revisado cartas, diarios, memorandos del gobierno, reportes reales confidenciales y por primera vez se han permitido las cámaras en los archivos familiares personales de la reina en Windsor. Lo que encontramos arranca la máscara de la pompa real para revelar las flaquezas y los secretos de la familia que construyó la dinastía más poderosa de Gran Bretaña. En la mañana del 13 de junio de 1917, 14 bombarderos partieron de la base belga, ocupada por los alemanes. Su destino, Londres. A mitad de la mañana estaban sobre East End. Los niños de la escuela Upper North Street en Poplar comenzaban una clase de matemáticas. Estaba haciendo mi quinta suma y el avión se acercaba. Entonces la maestra vio los ojos preocupados de todos y dijo: «Es uno de los nuestros». Pensaba en eso mientras terminaba la suma. De algún modo logré salir, y cuando atravesé la puerta del aula, pisé a un niño pequeño. Estaba muerto. $18 niños pequeños murieron. En Londres, 162 personas murieron. Era algo totalmente nuevo. Era horroroso. Mató a niños. Estaba en todos los periódicos y los bombarderos que lo hicieron tenían el mismo nombre que la familia real. Bombarderos Gotha. Saxe-Coburg-Gotha. Y de pronto, la Casa Real descubre que tenía el nombre incorrecto. Era hora de cambiar. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, el monarca era el rey Jorge V, de 49 años. Jorge V no tenía ninguna de las cualidades que esperarías o querrías de un líder de guerra. Era de carácter, muy cauteloso y conservador, de visión estrecha, muy de su clase. Su biógrafo oficial se quejaba de que durante 20 años de su vida, antes de ser rey, parecía no haber hecho nada más que cazar faisanes y pegar estampillas en su álbum. Soso, cansino, poco imaginativo. Jorge no era un hombre que inspirara sacrificio. La famosa descripción del escritor H.G. Wells de la corte de Jorge fue extranjera y aburrida. El rey Jorge V reaccionó a eso. Contestó: «Puedo ser aburrido, pero de ningún modo extranjero». El problema del rey es que sí era extranjero. A la gente se le olvida que los Windsor eran originalmente una familia alemana. La reina Victoria era tan alemana como se podía ser, hablaba alemán también como inglés y estaba casada con otro alemán, Alberto de Coburg. Así que Eduardo VII era también completamente alemán. Su hijo Jorge V, el primer Windsor, era mitad alemán y mitad danés porque su madre era danesa. Así que no hay ni una pizca de sangre inglesa en ellos. 8 de los 9 hijos de Alberto y Victoria se habían casado con otras familias reales europeas.
Antes de la Primera Guerra Mundial, eran una especie de enorme red de dinastía, un sindicato de monarcas. Todos los nietos y bisnietos de la reina Victoria sentados en la mayoría de los tronos de Europa, casados entre ellos, primos casados entre ellos, una enorme red familiar. Jorge era primo de ambos, el zar ruso Nicolás y el Kaiser alemán Guillermo. La esposa de Jorge, la reina María, también era alemana y hablaba inglés con acento alemán. El rey Jorge V, todos sus parientes estaban esparcidos por los tronos de Europa. Y creo que es probable que haya comenzado la Primera Guerra Mundial, pensando que todas esas relaciones familiares podrían de algún modo llevar una rápida solución. Y tenía la esperanza de que la guerra durara solo unos meses. El rey todavía se veía a sí mismo como parte de una hermandad internacional de reyes, pero no juzgó bien el humor del público. El brote de la guerra desató disturbios antialemanes. Mi abuelo era de Wittenberg, que está al suroeste de Alemania. Él logró abrir una tienda en South Shields. Se llamaba Seitz, lo que claramente no es inglés, y estaba sobre la tienda. Era muy evidente y entonces se convirtió en blanco. Había mucha gente reunida en la plaza del mercado, arrojando ladrillos y lo que fuera. Mi abuela estaba ahí, y mi tía, de 14 años, y los niños pequeños, hasta mi madre, que tenía 3. Cuando los ladrillos comenzaron a romper la vidriera, estaban aterrados. El rey no se daba cuenta, pero era clarísimo que todo lo alemán, incluso los perros salchicha en las calles, recibían patadas de la gente. Cualquier cosa que tuviera conexión con la temida y odiada Alemania era un anatema. La conexión más obvia con Alemania era la familia real misma. Al aumentar las muertes, el gobierno introdujo la conscripción. Unos meses después, en el verano de 1916, las fuerzas británicas quedaron diezmadas en la batalla de Somme. El humor estaba cambiando. El público estaba harto de la guerra. Y la cantidad de muertes y las privaciones y la agonía. La gente no aguantaría esto mucho más tiempo. El viejo orden, las grandes monarquías institucionales de Europa se estaban deformando. En marzo de 1917, el rey Jorge recibió terribles noticias. Su primo, el zar de Rusia, había sido derrocado. Fue el primer golpe al grupo de monarcas internacional. Y para Jorge, uno profundamente personal. Cuando niños, el rey y el zar habían pasado vacaciones juntos. Y siempre habían sido cercanos. Jorge escribía constantemente en su diario: le tengo mucho cariño a Nicky. En varias ocasiones sintió que Nicky era un alma gemela, alguien con quien él podía hablar. El rey le escribió un telegrama al zar. Los eventos de la semana pasada me han angustiado mucho. Mis pensamientos están constantemente contigo y siempre seré tu verdadero y leal amigo, como sabes que lo he sido en el pasado. Pero la caída del zar le presentó al rey un dilema. Aquí están Jorge y Nicolás, emperador y zar, que parecían gemelos aquí. Olga Romanov es la bisnieta del zar. Está usando el uniforme del otro. Un turista me preguntó si se los habían intercambiado y le dije que no. Nicolás está usando el uniforme de los Scots Grey, donde él era coronel en jefe. La princesa Olga vive en Kent. Luego de un siglo, todavía le resulta difícil hablar de los eventos de 1917. Creo que el zar no tenía mucha idea de nada, porque estaba ensimismado en su hijo enfermo y su esposa, a quienes adoraba con locura. Mi abuelo había sido uno de los consejeros de Nicolás. Creo que si hubiera tomado el consejo de mi abuelo, es posible que el desastre habría sido... No habría sucedido, lo siento. El nuevo gobierno ruso era democrático, pero había temores de una toma de poder comunista. Esto dejaría las vidas del zar y su familia pendientes de un hilo. El gobierno ruso le preguntó al embajador británico si los Romanov podrían obtener asilo en Gran Bretaña.
El embajador británico acudió al gobierno. George era el líder en ese momento y preguntó: ¿qué debemos hacer? ¿Qué digo? Creo que deberíamos aceptar. Y George inicialmente dijo: sí, no creo que podamos rechazarlo. A estas alturas se desarrolló una extraordinaria secuencia de eventos que quedarían en secreto durante más de 50 años. En el centro de todo estaba el secretario privado del rey Jorge, Lord Stamfordham. Lord Stamfordham era mi tío abuelo. Tenía un carácter muy salvaje y creo que fue uno de los primeros cortesanos en ser experto en relaciones públicas. Era monarca completo. Estaba dedicado a ellos. Estaba ahí, como él lo veía, para protegerlos de lo que sucediera en el mundo. El papel de Stamfordham era aconsejar al rey y tenía miedo del humor del país. La caída del zar podría haber horrorizado a la familia real, pero les encantó a los británicos cansados de la guerra, quienes veían al zar como a un tirano. Hubieron muchas manifestaciones masivas donde los socialistas y republicanos apoyaron a la Revolución Rusa. Stamfordham redactó un archivo que tituló Agitación en el país. Contenía recortes de periódicos y cartas que había recibido de una red de informantes. El archivo secreto de Stamfordham está ahora en el castillo Windsor. Decenas de miles de registros que datan de cientos de años atrás están aquí, y nuestras cámaras pudieron acceder al archivo privado propio de la reina. El archivo Agitación en el país incluye esta carta de un coronel del Ejército de Salvación en Essex, que era del tipo de información típica que recibía Stamfordham. He notado desde que recibimos las noticias de la Revolución Rusa un cambio en un cierto sector de la población respecto a su actitud hacia el rey y la familia real. Un amigo vio escrito en un vagón de segunda clase de un tren: "A la mierda con el rey, abajo todas las realezas". Se sentía el pánico, sin dudas pánico en el palacio que comenzaba con Stamfordham. Y estoy segura que le comunicó ese pánico al rey. El rey le ordenó a Stamfordham que le escribiera al gobierno. Sus cartas sobre el zar quedaron enterradas durante medio siglo, pero ahora están disponibles en los archivos del Parlamento. Durante décadas, la gente pensó que las decisiones del rey las tomaba el primer ministro Lloyd George. Y estos documentos revelan que esto no era así. Esta es una carta del castillo Windsor, datada del 6 de abril de 1917, dirigida a Arthur Balfour, el secretario de Exteriores. Cada día que pasa, el rey está más preocupado por el asunto del emperador y la emperatriz de Rusia viniendo al país. Su Majestad recibe cartas de personas de toda clase, conocidas y desconocidas, diciéndole cuánto se discute sobre el tema. Esta es la segunda clase en el mismo día Stamfordham a Balfour y muestra el grado de agitación que se estaba viviendo. La residencia del ex emperador y emperatriz en este país sería recibida por el público con gran recelo. La oposición a que el emperador y la emperatriz vengan al país es tan fuerte que debemos poder quitar el consentimiento anteriormente otorgado a la propuesta del gobierno ruso. Es muy significativo, creo, el lenguaje utilizado. El rey Jorge V era un monarca constitucional que se supone debía tomar el consejo de sus ministros. Aquí usa palabras como debemos y deberíamos. En otras palabras, está intentando instruir al gobierno en la política que debía perseguir. Balfour se rinde como resultado. Le escribe a Lloyd George y le sugiere que probablemente deberían retirar la oferta de asilo. En Rusia, el zar no tenía idea de la decisión de su primo de no proveerle refugio. Clasifiqué mis pertenencias y libros y las cosas que quiero llevar conmigo si voy a Inglaterra. Pero para el zar y su familia no habría escape posible. En marzo de 1917, el zar ruso fue derrocado. Una oferta inicial de asilo fue secretamente retirada por el rey Jorge V, inquieto por los sentimientos antimonárquicos en Gran Bretaña. 6 meses después, los bolcheviques tomaron el poder en Rusia.
El zar y su familia fueron trasladados a su casa en Yekaterinburg, en los Urales rusos. Poco después de llegar, los llevaron al sótano en medio de la noche y los asesinaron brutalmente. Jorge envió a la dinastía Romanov a la historia y a su primo Nicolás al escuadrón de fusilamiento. Para que la casa de Windsor sobreviviera. Creo que esta decisión de rechazar el asilo es característica ciertamente de la familia real británica, que es pragmática, realista, pero un poco despiadada. Cuando su supervivencia está en juego, tomarán la decisión que les asegure que sobrevivirán. El rey Jorge eventualmente le permitió a la hermana del zar, Sinia, ir a Inglaterra. Fue rescatada por un acorazado británico con su hijo, el príncipe Andrei, que era el padre de la princesa Olga. Recién ahora Olga se entera de las cartas de Stamfordham y del papel que jugó el rey Jorge en la muerte del zar. Mi padre nunca jamás dijo que había sido culpa de Jorge. Siempre creyó que había sido culpa del primer ministro, pero al parecer no fue su culpa, todo había sido culpa de Jorge. Me alegra mucho que mi padre muriera antes de que se encontrara esta carta, porque le habría angustiado mucho. Jorge, el zar y mi abuela eran grandes amigos, jugaban juntos, hacían cosas juntos. Y eventualmente Jorge le dio refugio a mi abuela y eso fue maravilloso para ella. Solía sacar de quicio a la reina María. Era muy agradable con ella y sospecho que mucho de eso era culpa. El despiadado abandono de Jorge a su primo en abril de 1917 marcó la muerte del Club de Monarcas Internacionales preguerra. Pero al rey le quedaba un gran desafío aún: forjar una conexión con sus propios sujetos sufrientes, ahora ingresando al terrible cuarto año de guerra. Una vez más fue su secretario privado, Lord Stamfordham, quien tomó la iniciativa. En la primavera de 1917 escribió un memorando histórico, planeando la estrategia a futuro de la monarquía. Debemos esforzarnos por inducir el pensamiento en las clases trabajadoras, los socialistas y otros, de que consideren a la corona no como una mera figura decorativa, sino como un poder vivo para el bien, afectando los intereses y el bienestar social de todas las clases. La percepción particular de Stamfordham era, creo yo, que la monarquía británica no dependía de la aristocracia, ni de la clase media, ni de los administrativos de segunda clase, sino en la aceptación, la aprobación y, en última instancia, el amor de la gente. Si la clase alta quería sobrevivir, era la capa en la base la que más importaba. Stamfordham alentó al rey Jorge y a la reina María a hacer algo que los monarcas británicos casi nunca habían hecho: salir y encontrarse con la gente. Jorge es el primer monarca moderno, el primer monarca que estaba listo no solo a pasear en un gran auto saludando a la gente, sino salir del auto y visitar fábricas, a ir a los hogares de la gente, a las minas de carbón, ¿sabes? Hablar con la gente, salir y ser visto. Era una noción completamente diferente de la monarquía, era un cambio total. Stamfordham se aseguró de que no solo fueran el rey y la reina los que aparecieran en las noticias, sino también el príncipe de Gales. Conocido en la familia como David, el futuro rey Eduardo VIII servía como oficial y emergía como un gran activo en el cambio de imagen de la monarquía de Stamfordham. David era el David Beckham de la época. Era la megaestrella de aquellos días. Era el soltero más popular de ese entonces. Todos querían ser vistos con él o bailar con él. Solo se puede usar el término un poco cursi de carisma en su descripción. Era como la princesa Diana, brillaba, resplandecía.
El príncipe estaba enojado porque lo mantenían lejos de la línea de ataque, pero hacía un papel clave en elevar la moral. El segundo hijo del rey, Bertie, también aportaba su parte en la marina. Pero Bertie, el padre de la actual reina, tenía una personalidad completamente diferente. Era patizambo, tenía las piernas entablilladas, tartamudeaba terriblemente, lo que lo inhibía, y no ayudaba el hecho de que su padre fuera completamente indiferente a esto. Y cuando Bertie trataba de decir algo con mucha dificultad, él decía, «Dilo de una vez, dilo». No era solo la cuestión del tartamudeo, sino de los horribles ataques de pánico que lo poseían por completo y le dificultaban muchísimo aparecer en público. Sufría de una úlcera estomacal sin diagnosticar y crónica, y Bertie pasaría una gran parte de la guerra convaleciente con sus padres. Por fortuna, su hermano mayor generaba suficiente atención para ambos. Pero mientras el príncipe de Gales y sus padres forjaban una nueva alianza con los británicos, todavía quedaba un obstáculo mayor: el nombre familiar alemán. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el hombre por el que peleo? En el frío, en la miseria, con el miedo de todos los días en el frente occidental. Bueno, es el rey Jorge V. Y él es su soberano. Esperen, pero él se llama Saxe-Coburg-Gotha. Saxe-Coburg-Gotha era el nombre de la familia real, dado por el esposo alemán de la reina Victoria, el príncipe Alberto. El rey sabía lo que les había pasado a otros alemanes en Gran Bretaña. Debe haber sido un momento de intensa preocupación para la familia. ¿Me pasará lo mismo? Les pasó a otros inmigrantes alemanes en nuestro país. Después de todo lo que hicimos, todo el tiempo que estuvimos aquí, ¿aún nos ven como alemanes? ¿Acaso nos echarán? Tras la Revolución Rusa, Lord Stanfordham finalmente recibió la orden de pensar un nombre británico para la familia real británica. Los documentos en los archivos reales revelan que estuvo buscando en los libros de historia, pensando nombres posibles para el rey y el primer ministro. El rey excluye Plantagenet y no le interesa Tudor. Tudor Stuart se ha sugerido, el señor Asquith desaconsejó Tudor por sus asociaciones con Enrique VIII y María la Sanguinaria. El señor Asquith tampoco aconsejó Estuardo, uno de los cuales fue decapitado y el último echado del trono. No le gusta Fitzroy y sugirió Welp. Pero es demasiado extranjero y no tiene relación con las majestades, que tampoco aceptan Fitzroy y su significancia bastarda. La historia real era un campo minado. Stanfordham ya no sabía qué pensar. Es un desastre. El rey quiere resolverlo ya mismo. Fue en este momento, el 13 de junio de 1917, que Londres fue invadido por los bombarderos Gotha. Fue un momento cataclísmico. Imagina, bombas cayendo del cielo. Estábamos acostumbrados como una expresión de guerra. Esto era algo totalmente nuevo, horrendo. Fue más allá de la desgermanización, más allá de alejarse del club de monarcas. Era una cuestión de la identidad y el nombre de la dinastía. Ya no podía ser Gotha. Ese mismo día, Stanfordham finalmente se inspiró. La respuesta, notó, yacía en el mismo lugar donde estaba trabajando. Espero que hayamos descubierto un nombre que le guste. Y es que la reina Victoria sea vista como fundadora de la Casa de Windsor. Windsor fue una idea brillante, algo fantástico para su imagen. Simboliza la seguridad, la comodidad, los paisajes verdes, los campos, el té, los pasteles. Dice exactamente todo lo que Jorge quería que la familia real británica fuese. En el castillo Windsor, los archivos reales contienen una carta del mismo coronel del Ejército de Salvación, quien antes había advertido sobre los sentimientos antimonárquicos. Ahora alababa al rey y a la reina. Los grandes esfuerzos para eliminar de toda forma posible el poder y la influencia alemana de la corte tendrán sus frutos en la lealtad afectuosa y duradera de sus devotos sujetos.
Este es el principio de la idea de monarquía, la familia Windsor, al ser británica por excelencia, lo que le permite identificarse con el nacionalismo británico, para convertirse en la figura visible, la personificación de la nación británica. Sandringham recibió una carta de felicitación del anterior primer ministro, Lord Rosebery. ¿Se da cuenta de que ha bautizado a una dinastía? Hay pocas personas en el mundo que han hecho eso. Ninguna, creo. Es algo para estar históricamente orgulloso, de verdad. Lo admiro y lo envidio. El 11 de noviembre de 1918, grandes multitudes celebraron el final de la guerra. Gran Bretaña había perdido casi 1 millón de hombres. En toda Europa, no menos de 9 monarcas habían perdido sus tronos, incluyendo los primos de Jorge en Alemania y Rusia. Pero en Londres, el rey y la reina eran alabados por todos. La casa Windsor se forjó en la guerra, pero superó una crisis nacional que amenaza a la supervivencia de la nación cuando la nación fue salvada por la gente. Una nueva monarquía había emergido, se había adaptado a la era democrática, una en la que la sosez del rey Jorge se había convertido en una virtud. En su ordinariez había humildad. No era un líder. Era en muchos sentidos un seguidor. Y entonces la humildad esencial que Jorge V tenía demostró ser la razón por la que su monarquía emergió intacta de la guerra. Y las grandes monarquías imperiales de Rusia y Alemania y Austria se cayeron por el borde. Para el perseverante rey Jorge V, la humildad le venía naturalmente. ¿Pero les vendría naturalmente a sus hijos también? En los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, la renombrada dinastía Windsor era muy popular. El rey y la reina continuaban con sus agotadoras apariciones públicas. El segundo hijo, Bertie, comenzaba a tallarse un modesto nicho para él, aunque su tartamudez hacía sus apariciones públicas un tormento. Estoy seguro de que todos estamos felices de sentir que la generosidad de Su Majestad ha sido un ejemplo para todos y que ha sido seguido por toda la nación. Pero era el hermano mayor, David, el príncipe de Gales, quien continuaba llamando la atención, embarcándose en una serie de giras mundiales de gran repercusión. Era una especie de príncipe estrella de rock. Era fabulosamente exitoso y las multitudes estaban completamente cautivadas. Se hizo famoso en todo el mundo. Se presentaba con su aspecto de niño rubio, bueno, y en la prensa lo llamaban el príncipe encantador, el adorado Apolo. Todos se enamoraron de él. En una gira, el príncipe dio tanto la mano que el doctor le ordenó que descansara a la derecha y usara la izquierda. Pero bajo la superficie había tensiones. El rey Jorge había sido un padre distante y frío. En una palabra, era un padre pésimo. Digo, era consistente, le importaba, pero no sabía cómo manejar a sus hijos simplemente. Y era áspero y lejano y abusador, y los intimidaba y los hacía enojar. La relación no mejoró cuando los niños crecieron. Para sus hijos, él era austero. Jorge V, por ejemplo, se enfadó con sus hijos cuando comenzaron a planchar sus pantalones por delante y detrás, porque él siempre los usaba de lado a lado. Y creía que era deshonrado, también cuando comenzaron a remangarse. Jorge V marcó estos estándares y solía increparlos con estas cosas, y cualquier cosa que hiciesen les indicaría lo que habían hecho mal. Su relación con su hijo mayor era en particular difícil.
Para ese momento, David, el príncipe de Gales, había comenzado un amorío con una mujer casada, Frida Dudley Ward, la esposa de un miembro del Parlamento Liberal. Sus cartas a ella revelan que de todo su éxito, el príncipe odiaba la vida que el destino le había dado. Todos los días deseo más y más dejar este trabajo e irme. Cuanto más lo pienso, más estoy seguro de que el día de los príncipes y princesas ha pasado. Las monarquías están fuera de moda. Ahora sé que es algo malo que lo diga y suena bolchevique. Su carta a Frida desde York Cottage, la casa de sus padres en el estado de Sandringham, en la Navidad de 1919 no dejó dudas de cuánto odiaba el lugar y de cuánto la extrañaba. Te amo, cariño, y lo sabes. Significas todo para mí en la vida. Nada más parece importar ahora. Ni siquiera mi maldito trabajo, del cual estoy tan harto. Las cartas de David a Frida Dudley Ward son extraordinarias en la forma en que él expresaba su odio por la vida que llevaba. Creo que básicamente su problema era que le gustaban las ventajas de ser real y no las desventajas. No le gustaba la parte de las responsabilidades. No le gustaba la farsa, todas las ceremonias a las que debía asistir, todas las formalidades que encontraba tediosas y odiosas, toda la clase de cosas que la realeza hacía. Las odiaba todas. Lo que sí le gustaba al príncipe de Gales eran las fiestas. Como muchos jóvenes que regresaban de la guerra, estaba cautivado por la nueva era del jazz. Sus padres no lo aprobaban, particularmente desde que parecía influir a su joven hermano Bertie, el padre de la actual reina, por el mal camino. Bertie en sus 20 años pasaba mucho tiempo con David y se involucró con una atractiva mujer australiana casada, Sheila Lockbrook. Al parecer, la Sheila original, quien era parte de este irreverente grupo social. Sheila era la mejor amiga de Freda. La trajeron al grupo para presentársela a Bertie para que los dos hermanos pudieran salir juntos y no parecer ser un dúo con dos mujeres casadas. Como Frida, Sheila era una belleza de la sociedad glamorosa y como Frida, estaba atrapada en un matrimonio infeliz. Ella y Bertie comenzaron un amorío y los cuatro eran inseparables, como David le comentó cruelmente en una carta a Frida. Qué diversión maravillosa tenemos los cuatro, ¿no, Ángel? Y que se pudra el resto del mundo. En el verano de 1919, David y Bertie pasaron un fin de semana de golf con Sheila y su marido alcohólico, Lord Loughborough. David le escribió a Frida sobre ello. Luego del té, logré separar a Luffy con el pretexto de jugar unos hoyos más en la cancha de golf local para darle oportunidad a Shilly de estar con Bertie. Dijeron que estaban cansados y los dejamos. Todo fue tan sórdido. Estoy seguro de que Luffy no sospechaba nada de Bertie. El rey no estaba de acuerdo y le exigió a Bertie terminar su amorío con Sheila. Pero también lo tentó con algo, como Bertie le confesó a su hermano David. Me hará duque de York en su cumpleaños, siempre y cuando no sepa más nada de Sheila y yo. Y por supuesto, Jorge V fue nombrado duque de York por la reina Victoria, así que fue algo especial para el príncipe Alberto, como fue luego duque de York por su padre. David estaba furioso, como le escribió a Frida. Dios, cómo odio y desprecio a mi maldita familia. Bertie me escribió 3 largas y tristes cartas contándome que lo están castigando mucho por su amistad con la pobre Shilly. Pero Bertie se rindió. En la primavera de 1920 terminó su relación con Sheila. Bertie era diferente a su hermano. Era un joven tímido, pero siempre antepuso el deber al amor. Y cedió ante las demandas de su padre de ser duque de York, siempre y cuando no hablara con la australiana nunca más.
El rey le escribió a su segundo hijo para agradecerle. La carta de puño y letra del rey está en los archivos reales y nunca se ha mostrado antes en televisión. Sé que te has comportado muy bien en una situación difícil por ser un hombre joven y has hecho lo que te he pedido. Siento que este espléndido viejo título estará a salvo en tus manos y que nunca harás nada que pudiera arruinarlo. El hijo más grande del rey estaba decidido a que no lo manipularan de la misma forma, como le escribió a Frida. Si su majestad cree que me alterará insultándome, está cometiendo el mayor error de su tonta e inútil vida. Todo lo que ha hecho es para enfurecerme y hacerme odiarlo y ponerme completamente en su contra y nunca lo perdonaré. Que se pudra. David y Frida continuarían su escandaloso amorío durante más de una década. Bertie, por el contrario, estaba a punto de comenzar a perseguir a una niña que cumplía perfectamente con las expectativas de su padre. En la primavera de 1920, el segundo hijo del rey, Bertie, rompió su relación con Sheila Loughborough, la mujer casada australiana, porque su padre se lo había ordenado. Fue premiado con el título de Duque de York. Bertie comenzó a pasar el tiempo en el castillo Clambs, en Escocia, donde había desarrollado un nuevo interés romántico, con Elizabeth Bowes-Lyon, de 19 años. Elizabeth Bowes-Lyon era la novena hija del conde de Strathmore. Los Strathmore regresaron a la edad oscura prácticamente. Era una familia grandiosa con conexiones reales. Venían del castillo Glamis, que estaba sobre otro castillo que tenía un fantasma. Estaba acosado por un monstruo. Elizabeth Bowes-Lyon era una mujer increíblemente atractiva, joven y magnética. Y también tenía muchos admiradores. Se entiende este sentido de ella como el sol. Y toda esta gente girando a su alrededor. Todo el mundo estaba enamorado de Elizabeth Bowes-Lyon. Bertie quedó inmediatamente cautivado. La convención de que los príncipes solo podían casarse con la realeza se había quitado en el mismo momento en que el nombre familiar cambió a Windsor en 1917. Por primera vez, David y Bertie ya no tenían que pescar en el pequeño estanque de princesas, protestantes, generalmente alemanas, mujeres como su madre. Había una nueva, enorme piscina de lo que podría llamarse talentos disponibles para la realeza. Elizabeth era perfecta. Era encantadora de ver. Era terriblemente atractiva para la realeza. El único problema era, inicialmente, que no estaba interesada en el tímido y tartamudo Bertie. Sus cartas a sus amigas de la época están todavía en el archivo de Glamis. Postdata. El príncipe Alberto vendrá de visita el sábado. Espantoso. Pero las fotos que están en Glamis revelan una relación que iba creciendo lentamente. Bertie estaba encantado con la atmósfera hogareña completamente diferente a la propia. Glamis era una especie de paraíso de juegos de fiesta, escondidas en el enorme castillo encantado. Mucha música de gramófono fuerte, mucho baile, mucho canto, muchos juegos bulliciosos. Totalmente diferente a su propia experiencia en Sandringham o Balmoral. La actitud de Elizabeth hacia el príncipe también iba cambiando, como lo revelan sus cartas. El príncipe Alberto estuvo muy agradable y mejoró en muchos aspectos. Pero Elizabeth permanecía recelosa de entrar al clan real. Lo veía como una especie de jaula dorada, que por supuesto lo era y no estaba segura realmente de poder lidiar con Bertie y todas sus dificultades. Las fotografías en Glamis sugieren que habría otra razón para su recelo. La presencia de un hombre llamado James Stewart. Hay referencias constantes y fotografías de ellos juntos y declaraciones de diferentes personas que eran cercanas a ella, de que ellos tenían una relación romántica. James Stewart era el hijo menor de un aristócrata vecino
y también caballerizo o gentilhombre de cámara del príncipe Alberto. Se había unido al ejército cuando tenía 17. Había obtenido 2 cruces militares. Era sin duda valiente. Era sin duda atractivo para las mujeres, muy atractivo. En 1921, de la nada, Stuart de pronto recibió una oferta laboral muy lucrativa en los campos petroleros del país. Le ofrecieron este empleo a través de un cortesano eminente de la corte del rey Jorge V. Queda claro por la forma en que desapareció que se trataba de una conspiración entre la madre de él y la condesa de Moray, la de ella y la condesa de Strathmore, y la madre del príncipe Alberto, la reina María. Así que tenemos todo el peso de la corona y la familia real detrás de esto. Sospecho que mi tatarabuela, su madre, que era al parecer una mujer astuta, habría querido protegerlo y habrían visto que estaba mejor fuera del camino. Stuart aceptó el empleo con la esperanza de amasar fortuna y regresar a casarse con la mujer que amaba. El príncipe Alberto se acercó a Elizabeth, pero ella seguía indecisa. En momentos de estrés emocional, la futura reina madre escondía sus sentimientos escribiendo al revés en su diario. Estoy perpleja. Estoy pensando demasiado. Ojalá supiera qué hacer. El príncipe le propuso matrimonio 2 veces y fue rechazado ambas. Solo en la tercera ocasión, Elizabeth finalmente aceptó y se lo escribió a una amiga. Debo contarte, me casaré con el príncipe Bertie. Espero que te agrade. Estoy aterrada ahora que dije que sí. De hecho, nadie está tan sorprendida como yo. James Stuart estaba devastado. Estaba solo. De pronto leyó en los periódicos que ella estaba comprometida con su anterior jefe, el príncipe Alberto. Claramente mi abuelo comenzó como favorito y ganador y terminó como perdedor y se sintió muy angustiado. O sea, él era la víctima en esto, de algún modo. Bertie y Elizabeth se casaron en la abadía de Westminster el 26 de abril de 1923. Si lees sus cartas, queda claro que estaban enamorados. Creo que a ella le gustaba de él particularmente no solo su ser algo informal y llevadero, sino que era vulnerable y su vulnerabilidad creo fue algo que ella probablemente encontró atractivo y sintió que podía ayudarlo y sin duda lo hizo. La pareja tuvo rápidamente 2 hijas y Elizabeth demostró ser la pareja perfecta para el príncipe. Le transformó la vida. En sus ojos, ella era la mujer más maravillosa del mundo y su vida familiar se convirtió en su ancla. Bertie se había asentado y finalmente se ganó la aprobación de su padre. Siempre has sido muy sensato y alguien fácil con quien trabajar. Y ya has estado preparado para escuchar cualquier consejo y a estar de acuerdo con mis opiniones sobre la gente y las cosas. Pero siento que siempre nos hemos llevado muy bien. Muy diferente que con mi querido David. El querido David, príncipe de Gales, continuaba aburrido y frustrado con la vida real. Estoy tan harto de que me griten, me celebren, me chillen. Hasta a veces me duele. Supongo que el tema es que soy la persona equivocada para ser príncipe de Gales. David era rebelde. Se sentía contenido por ser heredero al trono y no le gustaba particularmente y estaba decidido a ir por su camino propio. En 1934 el príncipe cumplía 40 y no se había casado. El reloj avanzaba y el viejo rey estaba sufriendo, como le confesó a su primer ministro Stanley Baldwin. Tras mi muerte, el niño se irá solo a la ruina en 12 meses. Al año siguiente, grandes multitudes se reunieron para alentar al rey en 25º aniversario. En su transmisión de Navidad de ese año, Jorge eligió enfocarse en el vínculo que compartía con su gente.
El año que ha pasado ha sido el más memorable para mí. Provocó una ofrenda espontánea, de lealtad y diría de amor. Es este vínculo personal que tenemos mi gente y yo el que valoro más de lo que pueda decir. Nos une en nuestras alegrías y nuestras tristezas. Solo 4 semanas después, murió. El rey Jorge había creado un nuevo estilo de monarquía, basado en el sacrificio y el trabajo. Ahora la corona pasaba a una personalidad muy diferente, a su hijo de 41 años que reinaría como el rey Eduardo VIII. Agobiado, el nuevo rey lloró incontrolablemente en el hombro de su madre cuando le dijeron que su padre había muerto. Cuando fue proclamado rey, Eduardo rompió con la tradición al mirar por la ventana del Palacio St. James. Dios salve al rey. A su lado, una mujer misteriosa. Su nombre, Wallis Simpson. Wallis Simpson era divorciada estadounidense que se había casado con un inglés y había sido una escaladora social en Londres en los años 30. Había tenido una juventud turbulenta, su primer marido era borracho y violento. Y había elegido a su nuevo marido, Ernest Simpson, porque se le habían acabado sus recursos. Eduardo había comenzado su relación con Wallis en 1934, había desechado a Frida Dudley Ward y al parecer había caído completamente bajo el embrujo de su nueva amante estadounidense. Creo que el atractivo de la señora Simpson para Eduardo VIII era que ella era totalmente irrespetuosa. No tenía absolutamente ninguna deferencia y lo trataba como basura. Y a él le encantaba que lo trataran como basura. Estoy seguro que había un fuerte elemento sexual en ello. La señora Simpson era la dominatriz que dominaba a todas las dominatrices. Ella era fuerte y podía verlas blandir el látigo sin ningún problema. Y en una ocasión, él le pidió fuego para un cigarrillo y ella lo hizo rogar como un perro. El secretario privado del nuevo rey, Alec Hardinge, estaba horrorizado por esta relación, al igual que su esposa. Mi abuela detestaba a la señora Simpson. No le agradaba en absoluto. Pensaba que era vulgar y mandona. Y esto suena pedante, y de hecho lo era, pero creo que la señora Simpson se llevaba mejor con los hombres que con las mujeres. Y había una cierta clase de inglesas de las clases altas que a las que siempre les caería mal. Al nuevo secretario privado y a otros también les preocupaban las políticas de la pareja. No creo que Eduardo VIII fuera un fascista, pero le atraía el fascismo porque estaba de moda. Se le conocía en la época como el fascismo Savile Row. Hitler parecía haber resuelto el problema principal de la edad, como la gente lo veía, principalmente el problema del desempleo, que él revitalizó a Alemania y que lo había hecho sacrificando los derechos alemanes, no había duda. Y los temas de los judíos eran sin duda desagradables, pero aún así todavía demostraba lo que una autoridad fuerte podría conseguir. 2 décadas después de que su padre cortara con los lazos alemanes de la familia, Eduardo parecía querer restaurarlos. Algunas de las personas que él y Wallis invitaban a su casa en Fort Belvedere, cerca de Windsor, eran la desesperación del secretario privado y de su esposa. Mi abuela sin duda me dejó saber que ellos creían que algunos de los visitantes de Fort Belvedere eran potenciales riesgos a la seguridad en esencia. Me contó que los documentos estatales que eran dirigidos al rey regresaban con manchas de vasos de vino sobre ellos y que los invitados de Eduardo VIII podrían haberlos visto. En agosto de 1936, luego de 7 meses de reinado, el rey y su amante partieron en un crucero por el Mediterráneo. Wallis estaba a punto de divorciarse de su segundo esposo, pero como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, Eduardo no podía casarse con una divorciada.
Las imágenes de Eduardo y Wallis aparecían en los periódicos y las revistas de todo el mundo. Todo el mundo, menos Gran Bretaña. En casa el rey era extremadamente popular. Cuando finalmente se supo la historia de Simpson a comienzos de diciembre, el público estaba anonadado. La gente estaba sorprendida. Es difícil explicar hoy en día cuán sorprendidos estaban, casi que no lo creían. Al principio el rey recibió un gran apoyo. Elizabeth, la esposa del hermano menor del rey, Bertie, le escribió con desesperación a la reina María. Todos los días le rezo a Dios para que entre en razón y no abandone a su gente. Bertie debió haber comprendido con el más inexorable horror que esto iba a acabar con él. Y no podía convencer a su hermano mayor de quedarse y cumplir con las tareas que, después de todo, se esperaba su generación cumpliera en la Primera Guerra Mundial por su rey y su país. Dejaron todo de lado. Y aquí estaba el rey eligiendo seguir sus instintos románticos por sobre sus tareas. Determinado a casarse con la mujer que amaba, el 10 de diciembre de 1936, Eduardo se convirtió en el primer monarca de la historia británica en abdicar voluntariamente. El tímido y tartamudo Bertie se convirtió en rey automáticamente. Su reacción fue idéntica a la de su hermano 11 meses antes. Finalmente llega a la casa Marlborough donde estaba su madre y se echa a llorar. Llora en su hombro durante 1 hora sin que su madre pudiera consolarlo. En ese momento el futuro rey de Gran Bretaña, emperador de India, cabeza de la Iglesia de Inglaterra, comandante en jefe de la Armada, parecía quebrado. ¡Dios salve al rey! El 12 de marzo de 1937, el hermano menor de Eduardo VIII, Bertie, era coronado rey. Tomó el nombre de Jorge VI en honor a su padre. La nueva reina, Elizabeth, no podía perdonar a Eduardo y a Wallis Simpson por el peso que le habían puesto sobre los hombros a su vulnerable esposo. Se daba cuenta de que serían puras responsabilidades y no estaba segura de la capacidad de su esposo para cumplir su papel. Ella fue implacable, era dura como el acero. Cecil Beaton la describió como un malvavisco hecho en una soldadora. Era muy dura. El duque y la duquesa de Windsor, lo que ahora eran, se casaron en Francia en junio de 1937. Ante la insistencia de la reina Elizabeth, a Wallis se le negó el título de Su Alteza Real y cualquier otro atavío real. Creo que se había hecho la imagen mental de regresar a Gran Bretaña como una especie de príncipe subsidiario para disfrutar de la clase de vida, los privilegios, sin ninguna responsabilidad, lo que había disfrutado como príncipe de Gales. Por supuesto, Jorge VI no podía consentirlo. Estaba constantemente mirando sobre su hombro a alguien más brillante e inteligente y más cautivador y con más carisma que él. Entonces, el duque de Windsor tuvo que vivir en el extranjero. El rey Jorge sabía que si su hermano quería, podía fácilmente convertirse en peligroso enfoque alternativo de lealtad. Y los peores temores del rey estaban a punto de concretarse. Berlín, una gran multitud recibió a los duques de Windsor, especialmente al Dr. Ley, gerente de organización del Reich. En octubre de 1937, menos de un año después de la abdicación, Eduardo y Wallis pasearon por la Alemania nazi. Paté capturó el momento. Ahí estaba con Wallis a su lado, llegando a Berlín, rodeados de 2.000 personas, quienes querían ver un poquito del cuento de hadas, al hombre que había rechazado al trono por amor. Él fue celebrado por los líderes nazis. Había sonrisas y saludos por todos lados, incluso saludos nazis. Y por supuesto lo que él quería hacer era forjarse un papel en el escenario internacional y darle a Wallis un poco de lo que podría haber sido ser celebrada como reina. Él lo hizo, creo yo, para volver al centro de atención. Y creo que indica un poco de ignorancia, ingenuidad, estupidez de su parte de no ver el monstruo
que era Hitler. En 2 años, Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania. El rey Jorge ahora temía que la brecha en la familia real pudiera ser explotada por los nazis y pudiera amenazar su supervivencia, no solo de la dinastía, sino de su país. Los registros en los archivos reales revelan de manera clara que el rey vio a su hermano como una carga cada vez más pesada. Por ejemplo, en su diario, cuando estalla la guerra y él se reúne con el jefe general, el general Ironside, y el general le pregunta al rey, ¿puedo confiar en tu hermano? El rey, claro, dice que no. 8 meses después, Francia cayó. Eduardo y su esposa recibieron órdenes de regresar a Londres. En cambio, volaron a Portugal, que era neutral. Poco después, el gobierno en Londres recibió un documento extraordinario. Un documento que se descubrió recientemente en el Archivo Nacional de Kew y se muestra ahora por primera vez en la televisión británica. Esta es una carta a Alexander Cadogan, que era un subsecretario de Relaciones Exteriores. Es inteligencia británica, de hecho, de una fuente en Praga. El 7 de julio de 1940, y dice para el primer ministro, sabemos que el primer ministro la vio ese día y que el rey la vio poco después. Y dice, los alemanes esperan la asistencia del duque y duquesa de Windsor, la que tiene deseos de convertirse en reina a cualquier precio. Los alemanes han estado negociando con ella desde el 27 de junio. Statu quo en Inglaterra, excepto mediante la toma para formar una alianza antirrusa. Los alemanes proponen formar un gobierno opositor bajo el duque de Windsor, cambiando primero la opinión pública con propaganda. Los alemanes creen que el rey Jorge abdicará durante el ataque a Londres. Imagínense lo que habrá sido para el nervioso rey leer esto. El rey anterior parecía estar negociando con los alemanes. Nunca sabremos las reales intenciones del duque. Poco después se acordó convertirse en gobernador de las Bahamas, donde se enviaron estrictas instrucciones que las mujeres no le hicieran reverencia a la duquesa. La pareja había sido desterrada con éxito. Dudo mucho que el gobierno británico tenga en mente en este momento que mis actividades oficiales deban extenderse más allá de los límites de las Islas Bahamas. El duque siempre negó que hubiera contemplado la traición en ese terrible verano de 1940, pero él y Wallis Simpson permanecieron como parias reales por el resto de sus vidas. En Gran Bretaña, mientras tanto, el rey Jorge sumó fortaleza, paseando por sitios bombardeados con su esposa durante el Blitz. El palacio de Buckingham fue bombardeado y la negativa del rey de dejar Londres lo hizo un símbolo popular de resistencia. The king is with his people, 'cause that's where he wants to be. Demostró ser un foco firme y confiable para una nación que había tenido que luchar sola en 1940 para asegurarse de que Alemania fuera derrotada. Mr. Jones and Mr. Brown, the king is still in London town. Luego de la guerra, el rey Jorge apareció en el balcón del Palacio de Buckingham, como lo había hecho su padre 27 años antes. Fue el momento de la victoria por excelencia. El rey lo había logrado. Todas las dudas sobre la abdicación de la monarquía se disiparon. La dinastía Windsor y el nuevo modelo de monarquía popular habían sido puestos a prueba durante la guerra 2 veces y habían vencido. Habían sido amenazados por el levantamiento de la democracia y el peligro de la revolución y habían vencido. Y cuando se vieron amenazados por las divisiones internas, fue implacable al cortar el lazo más débil. Los Windsor se presentaron al mundo como una monarquía amigable y constitucional, pero creo que su tarea principal es asegurarse su propia supervivencia y nada puede permitirse que ponga eso en peligro.
El trabajo y el sacrificio fueron los fundamentos de la nueva dinastía Windsor. No podía haber lugar para las pasiones o deseos personales. Era un peso pesado para dejar en los hombros de la siguiente generación. En el próximo episodio, con filmaciones nunca vistas, una princesa enferma de amor y un rey aliado mantienen las apariencias cuando la crisis llega al hogar.